Hola a todos, mi nombre es Shrife y tengo 22 años. Soy saharaui de los campamentos ocupados del Sáhara Occidental. Vivo en un pueblo de Sevilla que se llama Guillena. He estudiado farmacia aquí en Sevilla Centro y ahora mismo estoy trabajando. Nací en los campamentos del Sáhara. Soy la cuarta de 5 hermanos. Tengo 2 hermanos varones y somos 3 mujeres. Tengo una hermana pequeña que tiene 11 años, se llama Isabel. Es la única que tiene un nombre así más occidental que digamos, el resto tenemos un nombre más difícil. Isabel es una niña muy bonita, fue la única que nació aquí en España, nació en San Sebastián porque vivimos mucho tiempo allí. Y llegué a San Sebastián de casualidad en realidad, porque yo vine con el programa de Vacaciones en Paz, al igual que mis hermanos mayores. Lo que pasa es que mi hermana tuvo un accidente muy grave y la tuvieron que dejar aquí después de las vacaciones hasta que se recuperase. Hubo un problema muy grande que enamoró a la familia de acogida que tuvo y se la quisieron quedar. Entonces pues tuvieron que mandar a mi padre para acá pues para evitar que, entre comillas, la robaran. Y cuando mi padre vino, pues dijo, oye, que yo quiero a mi hija, que es mi hija mayor y es lo que más quiero en el mundo, y devolverme a mi hija. Entonces se la quitó a esa familia, se fue a Logroño, a un pueblecito muy bonito que se llama Ollón, que es un pueblo maravilloso, nos ha visto crecer por muchos años, nos ha dado mucho, y estuvimos allí varios años hasta que nos estabilizamos como familia. Fueron momentos muy, muy complicados, pero fue maravilloso. Recuerdo esa época con mucho, mucho cariño. Y luego ya pues caímos en San Sebastián de pura chiripa, digamos, súper de casualidad, y fue una de las mejores épocas de mi vida en el territorio español en general. Yo nací en Asmara, es una ciudad. Es un campamento muy, muy grande, la verdad. Nací en una jaima, que fue nuestra historia con la jaima es muy graciosa, el hecho de haber nacido los 4 allí, cada uno nacimos en una esquina de la jaima. No fue nada premeditado, ni nada consultado, ni nada, sino que fue casualidad. Y nací el 22 de septiembre del 2003. Fue por la tarde, según lo que me contaba mi abuela, que en paz descanse, me decía que fue un día muy bonito, pero que nadie se lo esperaba, porque se pensaban que mi madre tenía muchos menos meses de los que realmente tenía, que yo ya estaba por salir, mejor dicho, y mi padre se había ido fuera, estaban solo mujeres en casa y les pilló muy de imprevisto. Entonces pues salió mi hermana pequeña porque estaba viendo a su madre sufrir, o sea, mi hermana, perdón, estaba viendo a su madre sufrir un montón, y salió a gritarle a las vecinas, mi madre tiene algo en la tripa, que quiere salir, no sé qué. Y salió corriendo por todo el vecindario, vinieron las vecinas a ayudar a mi madre, le traían agua, le traían pues melces antiguas para poder limpiar y tal, y llegó una mujer que hacía como de matrona, porque ya no había estudiado eso ni mucho menos, pero se apoyaban mucho en ella en ese tema porque había asistido a varios partos. Y ayudó a mi madre, todo salió muy bien, crecí allí hasta el primer año al lado de mis abuelos, y luego ya nos fuimos a otro campamento de refugiados que fue Leyún, que allí fue donde yo empecé a ir a parvulitos de chiquitita. Y mi primer recuerdo así bonito de tener yo una rutina fue cuando íbamos al colegio por la mañana, que allí se hace una cosa en el colegio, que es que cada día de la semana tienes que ir con un peinado diferente. A unos días era 2 trencitas, una, a veces el pelo recogido y tal. Tenías que cumplir con eso, y también nos poníamos unas batas que en aquel entonces eran como así rositas, blanquitas, depende del grado al que ibas. Y mi primer recuerdo es el primer día de clase, que yo me desperté muy temprano por la mañana y nos ponían de desayuno aceite con queso, que era queso que les daban a los militares, que venía en latas como las de atún, pero era un queso muy, muy bueno. Y desayunamos eso. Yo soy celíaca y en aquel entonces era súper difícil conseguir comida para gente celíaca. Si aquí es caro y difícil, pues allí era otra cosa. Entonces mi madre me hacía unos panecitos muy buenos en casa, los hacía en la arena y estaban muy ricos. Desayunábamos y me iba con mi hermana al colegio. Yo vine con 6 años, entonces no tenía tantos recuerdos, pero estuvimos aquí hasta el 2016, yo vine en el 2009, en el verano del 2009 vine yo. Estuve aquí hasta el 2016 sin ir a los campamentos. Vivimos aquí, estudiamos aquí, y cuando volví en el 2016, pues eso era otro mundo. Yo ya era un poco más mayor, estaba en segundo de la ESO,
tenía a mis otras primas que también pues, tenían otra educación y me sorprendió mucho el cambio de todo lo... Hombre, había pasado mucho tiempo, pero ahora un cambio totalmente diferente. Las clases eran diferentes, cómo iban al colegio era una cosa diferente, se sigue manteniendo esa tradición con los más pequeños de los peinados y tal, pero ahora es una cosa totalmente diferente y es muy, muy guay el hecho de que vayan evolucionando gracias a las ayudas, gracias a la visibilización que se está dando, que no es lo que debería de ser, porque deberían de ser en su país libre. Yo soy de la tercera generación que ha vivido este exilio, que digamos, tener que vivir en los campamentos de refugiados, pero hay más detrás de mí, tengo sobrinos pequeños que están viviendo lo mismo y no es nada justo y me da parte de culpa, sientes esa culpa de poder yo estar aquí, tener a mis sobrinos allí y que te digan cosas súper básicas como ¿puedes mandarnos algo de chocolate? O yo hablar por teléfono con ellos en un parque y tal, y que me pregunten dónde estás y yo tener que decirles estoy en un parque o en algo bonito que sé que ellos disfrutarían, pero no pueden tener acceso a ello porque les han prohibido esa libertad, ese acceso a las cosas básicas que tendrían que tener siendo tan pequeños, el hecho de no poder ver flores. Yo he tenido una sobrina que me ha estado pidiendo tráeme una flor, tráeme una rosa desde siempre, y cada vez que voy pues intento llevar una rosa de plástico, pero me dice, no es como la de las pelis, no se muere y se pone fea, y tampoco huele, pero es muy bonita, y las tiene como coleccionaditas y cada vez que voy las veo y ya como que va creciendo y va entendiendo cada vez, ya nunca me las pide, pero yo como se las sigo llevando, y este año cuando he ido me dice, ¿por qué me la traes? Si yo sé que no es verdad, no es una flor real, y mamá dice que lo que hacen es acumular polvo, y es una parte con la que te sientes muy, muy culpable. Para mí mis referentes saharauis siempre van a ser mi madre, que es la que primero me enseñó lo que es la lucha, lo que es la injusticia, y no porque ella quisiese, sino porque fue como algo obligado del hecho de yo preguntar tanto por qué esto, por qué lo otro. Mi abuela ha sido la persona más luchadora que yo he conocido en mi vida, porque dejó a su familia detrás, a su marido, a la mitad de sus hijos, y se tuvo que emigrar a un territorio prestado, que digamos, en unos campamentos de refugiados, y eso fue un referente muy grande y un shock muy grande. Y ya pues alejándonos un poco, siempre he tenido referentes muy grandes como Sultana Hayye y Minute Haida, son las más sonadas, más llamativas, que digamos, las que más han luchado y más han sufrido, pero a día de hoy cualquier mujer saharaui es un referente, porque todas luchamos de la misma manera y todas sacrificamos lo mismo. La mujer saharaui es lo más importante en los campamentos, fue la que los levantó cuando inició el conflicto, cuando los hombres, digamos, se fueron todos a lo que es el frente, a la guerra armada, y ellas tuvieron que luchar y tener otra guerra interna de tener que levantar un país, un techo, una jaima, digamos, de la nada. Cosían las jaimas para que se pudiesen tener un resguardo del viento, de la arena, del sol. Lo hacían todo con las manos, eran las que cocinaban, las que construían, eran las médicos, eran las compañeras, eran las profesoras, eran las constructoras, ellas lo hicieron todo. Entonces esa lucha y ese ejemplo no se nos puede olvidar nunca. Periodistas escolares, yo quería agradeceros muchísimo por la labor que estáis haciendo, por daros la oportunidad de conocer nuestra cultura y visibilizarla. Es un trabajo magnífico, estoy súper pendiente a las redes sociales con todo lo que subís, estoy súper al día con los podcasts, con las entrevistas, con lo que hacéis en clases, y espero que podamos acabar disfrutando juntos de un Sáhara libre, y que en un futuro no muy lejano podáis venir a vacacionar con nosotros, al igual que nosotros lo hemos hecho por muchos años aquí. Un beso para todos y un placer. Sois vosotros los periodistas, animaros a hacerme una entrevista, me encantaría verlo.